La historia de la startup de hoy comenzó, como tantas otras, en una empresa previa, en otra empresa. Sus fundadores vieron que les faltaba información de cómo estaban sus empleados, de cómo afrontaban el día a día. Y bueno, pues de esa necesidad nació Happy Force, que es la empresa que vamos a ver hoy. Es la marca especializada en recursos humanos que mide la felicidad de la empresa, nada menos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de Todo Startups Televisión, el espacio audiovisual del diario de referencia en habla hispana en materia de innovación, nuevas tecnologías, emprendimiento, startups, evidentemente, y otras muchas áreas relacionadas con el mundo empresarial, tecnológico y social. Y también con ámbitos relacionados con las emociones, aunque sea de una manera un poco indirecta. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver de esas emociones que disparan y que están relacionadas con la motivación, esa ansiada motivación en el trabajo. Es decir, hoy vamos a hablar de cómo se logra mantener motivado al trabajador, porque esto es algo que siempre es como la fórmula mágica, ¿no? No es fácil de medir tampoco y mucho menos de conseguir. Y sin embargo, pues la startup de hoy parece haber logrado justo eso. Además, cuentan con bastantes estadísticas al respecto. Ahora vamos a intentar verlas. Vamos a hablar de Happy Force, como decíamos, que es una plataforma en la que se anotan las opiniones de los equipos de la organización para, como dicen ellos, fidelizar el talento. Es decir, mantener contento y motivado al trabajador. Sergio Cancelo, fundador de Happy Force. Bienvenido a Todo Startups. Bueno, con esta herramienta vuestra anterior empresa, Moviberry, creo que se llama, consiguió depurar el espacio, ¿no?, de la oficina hasta llegar a ser premiada por ello, hasta llegar a tener uno de los mejores espacios para trabajar de todo el país. Y además, durante 3 años, ¿no?, me parece. Como 3 que son vuestros pilares. Autonomía, maestría y propósito, ¿verdad? Ahora los vamos a ver. Seguramente habéis revolucionado bastantes elementos, no solo 3. Y bueno, habéis conseguido cosas como, por ejemplo, que cada empleado pueda ponerse su propio salario. Quería empezar por ahí. ¿De verdad se puede hacer eso? ¿Cómo funciona? ¿Es buena idea? Mira, la verdad es que Happy Force nos sirve también como espacio de experimento. Como tú dices, los empleados pueden ponerse su propio salario. Más bien el commitment, porque al final, Alberto, cuando tú te sientas con una persona a hablar, no hablamos del salario, hablamos de lo que aportas. Y entonces lo que tú aportas, ¿cuánto vale? Vamos de aportación, de ese commitment, ¿cuánto es? Y es curioso porque al final las personas lo que les lleva es hacer una evaluación a final de mes. ¿Qué he aportado yo en la organización? ¿Qué estoy aportando? Y si lo que me están pagando a final de mes es lo que yo estoy dando, ¿no? Y lo que le da la organización. Se puede. Lo que pasa que es verdad que tienes que tener las personas adecuadas, la cultura adecuada para poderlo llevar a cabo. Pues en una multinacional que lleva ya muchos años en funcionamiento es complicado. Pero en una startup que empieza de cero y que creas tu cultura, para nosotros era uno de los pilares. Quizá también me surge ahora la idea de que, como las startups en general es un entorno en el que las funciones varían bastante, quizás, ¿no? Y eso que decías de qué aporta cada empleado o cada trabajador puede fluir de alguna manera, no puede ser un poco más líquido. Quizás eso ayuda también a que esa aportación pues también se pueda hacer un poquito más a medida de cada uno. Claro, al final piensa que en una startup sí puede que haya una job description, pero al final, como tú dices, tú tienes una posición muy, muy fluida, ¿vale? En el que, bueno, pues en un momento haces comunicación, en otro puedes hacer marketing, en otro puedes hacer ayuda a personas de ventas. Y esto te ayuda también a crecer, ¿no? A poder probar diferentes áreas de una organización. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿te puedo ayudar? ¿Qué haces? Cuéntamelo, igual me ayuda. Te ayuda a tu crecimiento, te ayuda a tu desarrollo. Vamos a entrar ya un poquito en harina. ¿Cómo se mide al final la felicidad de los empleados? Cuéntanos un poco más en detalle cómo funciona la aplicación, la herramienta de Happy Force. Mira, nosotros al final, Alberto, lo que hacemos es poner una herramienta en la que las personas puedan decir cómo se sienten emocionalmente en el día a día, ¿vale? El cómo lo midas al final, si lo mides a lo largo del tiempo de la misma forma, no es tan importante. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Medimos emociones, medimos cómo están las personas y lo medimos en el día a día porque venimos de medir una vez al año o una vez cada 2 años y en 365 días ocurren muchas cosas. Y perderte cómo están las personas, y más en este momento, ¿no? En este momento que se llama el de la gran recesión, el que se está yendo todas las personas de las organizaciones, perderte cómo se encuentran es un valor muy importante. Por tanto, es una aplicación que diariamente te pregunta cómo te encuentras, como si nos tomásemos un café tú y yo cada día, y luego a lo largo del mes lo que vamos soltando son preguntas que van midiendo indicadores claves en el compromiso de las personas, ¿vale? Por tanto, si tú estás feliz o no estás feliz, o cómo cambiar esa felicidad, no va tanto en que yo te diga, Alberto, mañana tío tienes que venir y ser feliz, sino en qué indicadores están impactando en tu felicidad.
la relación con los compañeros, con los líderes, el estrés. Y entonces es ahí donde trabajamos para mejorar tu parte emocional y tu parte de compromiso. Ahora iremos a más detalles de lo que hablábamos de esos tres pilares. Pero vamos a hablar un momento también del tema del espacio de la oficina. Quería hablar un poco de esa empresa previa. Hablabais de que, bueno, que ni futbolines, ni mesas de ping-pong, ni toboganes, que parecía un poco esa especie de cultura un poco pop que había incluido Google y esta gente, ¿no? Entonces, vosotros decís que realmente eso no es tan importante, pero ¿qué es lo que hace agradable, ¿no? Al final trabajar desde el punto de vista del espacio, pero no solo, ¿no? ¿Qué es lo que hace agradable trabajar en la empresa, en el espacio de trabajo? Mira, Alberto, o sea, nosotros hemos tenido mesas de ping-pong, hemos tenido dianas. O sea, ¿Habéis probado también? Lo hemos probado y no renegamos. Pero siempre decimos, cuando vienen malos momentos, el ping-pong no retiene o no fideliza. ¿Vale? Lo que fideliza que es el que haya transparencia en la organización, el que escuches a las personas, el que haya un crecimiento. Claro que el ping-pong es bueno, pero nosotros que probamos que fueran los empleados y las empleadas las que decidieran si querían o no. ¿Vale? Entonces ellos fueron los que trajeron el ping-pong. A nosotros, ¿qué nos vino bien? Nos vino bien trabajar la transparencia. Nos vino bien que en momentos malos de la organización fuésemos claros con tiempo adelantado para que pudieran hacer previsiones. Esto es lo que fideliza. Ahora hay un gran debate, como tú dices, si espacio de trabajo sí, espacio de trabajo no, si modelo híbrido. La pandemia ha hecho que cambiemos mucho la perspectiva sobre esto, es evidente. La pandemia nos ha empujado. Lo que pasa es que todavía creo que no hemos roto nuestro mindset para ver si el trabajo híbrido o el teletrabajo es lo correcto. Y hay organizaciones que vuelven a trabajo presencial o que se preguntan por qué las personas no quieren volver a las oficinas. Y yo creo que aquí hay un cambio y un debate que podría ser interesante, ¿no? ¿Eso lo preguntáis vosotros en Happy Force? ¿Nosotros si quieren volver o cómo de abierta queda la pregunta? Nosotros exactamente no preguntamos esto porque piensa que nosotros tenemos un set de preguntas estándares para todas las organizaciones. Depende de la organización, esta pregunta puede ser más o menos adecuada, ¿no? Al final, ¿qué preguntas? ¿Tienes las herramientas adecuadas para realizar tu trabajo? Esto sí que es importante. ¿Vale? Esto sí que te puede motivar más o ayudarte al compromiso en una organización. Y fíjate, si yo voy a trabajar desde casa, necesito las herramientas. Y es igual de importante que si voy a un lugar de trabajo a hacer las mismas funciones que desde mi casa. ¿Cómo percibisteis en vuestra anterior empresa, Moviberry, que algo fallaba? ¿Y qué se movió ahí para que decidierais crear ese que habéis bautizado Departamento de la Felicidad, ¿no? ¿Qué fue el punto de partida de decir, aquí hay un gap que podemos cubrir? Pues mira, siéndote sincero, Alberto, empezamos en un mal momento, ¿vale? O sea, siempre pretendemos medir la felicidad o pretendemos medir el compromiso cuando nos va bien, ¿no? Y siempre hay una típica respuesta que te dicen, ahora no es el momento. O sea, por desgracia, el momento perfecto no existe nunca. Y nosotros empezamos en un mal momento, ¿vale? Cuando tuvimos que despedir a un 30% de la compañía porque nos hundíamos. Y en ese momento le contamos que yo pasaba a ser del director de recursos humanos al responsable de la felicidad. Imagínate, Alberto, ¿no? Ya despides y ahora nada, 2 días les cuentas, aquí viene el de la felicidad, ¿no? Pero yo creo que tienes que acompañarlo de un mensaje claro. Y es, ¿cuáles son los objetivos? ¿Vale? Los objetivos es reforzar nuestra cultura, lo que pasa es que venimos de un mal momento, que las personas quisieran venir a nuestra organización, porque era un momento complicado, tecnología punta, mucha rotación, y que se quisieran quedar el momento adecuado, el tiempo adecuado en nuestra organización. Y con esto conseguimos esos 3 años en los que nos convertimos en la mejor empresa para trabajar. ¿Qué valoraban de vuestra empresa? ¿Qué era lo que dijeron? Mira, esto lo habéis hecho especialmente bien. Mira, yo creo requisito, que ¿no? ¿Qué criterio? La coherencia es algo importante. O sea, tú no puedes decir, mira, que viene el de la felicidad. Ya, pero viene el de la felicidad acompañado de qué? Porque lo que tú digas lo tienes que demostrar al empleado. No puede ser una etiqueta seca. No puede ser una etiqueta. Y tienes que demostrarlo a los empleados y tienes que demostrarlo a los clientes. Y yo una anécdota siempre recuerdo cuando algún cliente nos visitaba a la oficina, el CEO siempre decía, oye, mira, te presento a Sergio, es nuestro Happiness Manager y él te puede contar nuestra cultura de felicidad. Y eso ya es coherencia. O sea, no tengo una etiqueta. Tengo algo que le cuento incluso a mis clientes. No, tengo una persona que por lo menos ya te va a introducir de qué va esto, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate, la coherencia es algo. Y luego hay algo muy importante, y yo te diría que para mí en casi todas las startups debería estar, que es la transparencia. O sea, yo creo que en una startup se viven momentos muy de montaña rusa. Y yo creo que lo que valoran las personas es saber cómo vas, ¿vale? Porque sí, hemos vendido un cliente, ya, pero hemos vendido un cliente, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo va el cash flow? ¿Cómo va la economía de la organización?
¿Cuánto de vida nos queda? Y eso, hay que hacer un análisis de continuidad, vamos. Y eso es importante. Vamos a hablar brevemente también de esos 3 pilares, autonomía, maestría y propósito. ¿Tiene que ver todo un poco con esa evolución y crecimiento personal del trabajador? ¿Cómo establecéis estos 3 pilares? Cuéntanos un poco qué quieren decir entre los 3. Mira, para nosotros hay un cambio importante y vamos a empezar por el de autonomía. O sea, las personas no tienen que tener a alguien que le esté todo el día tocando en el hombro diciéndole qué es lo que tienes que hacer. Te tienes que tener claro cuál es el objetivo y tienes que organizarte, ¿vale? Y yo lo complemento sobre todo porque trabajamos en una organización sin oficinas y yo le llamo la autonomía responsable. O sea, tú tienes que ser autónomo, pero tienes que ser responsable con lo que tienes que conseguir. El cuándo, si se consigue un lunes o un martes, a nosotros no es importante. Evidentemente tenemos que llegar a una fecha, pero tú tienes que ser responsable. Tenéis vuestros deadlines como todo el mundo. Exactamente. La maestría, bueno, al final las personas se tienen que desarrollar y tienes que crear un entorno en el que las personas sean capaces de desarrollarse, de crecer, ¿vale? Y no solo crecer, podríamos decir, como linealmente en relación a tu puesto de trabajo, sino también puedes crecer horizontalmente, porque una persona de UX no puede crecer en la parte de finanzas, que es un crecimiento no solo profesional, sino también personal, y para nosotros esto es muy importante. Y luego el propósito. O sea, creo que no puedes conseguir nada si no hay una alineación entre lo que quiere conseguir la organización, cuáles son tus objetivos y valores y que la persona esté muy alineada con esos propósitos. Tal y como está el patio, sí que voy un poco ahí a pinchar, pero no es un poco radical. ¿Qué lectura podemos hacer un poquito más constructiva, a lo mejor? Mira, vamos a ver. O sea, ¿cuántos años de vida te llevas en una empresa? ¿30? ¿40? Bueno, ahora eso está cambiando, claro. Vale. Yo puedo estar de acuerdo contigo, Alberto, que la cosa está cambiando, que está difícil y si lees las noticias, los impactos negativos que tienes ahora son muchísimos. Pero es verdad que si no aprendes, o sea, tú piensas que puedes estar motivado 30 años pensando hoy voy a hacer lo mismo que mañana, que ayer, y voy a hacer lo mismo que mañana, es imposible. Entonces, el problema es que las personas tenemos una mochila y esa mochila, en función de las piedras que tengan, nos imposibilita cambiarnos de organización. Pero yo creo que una persona puede estar creciendo, desarrollando y aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, no porque esté más cerca de los 60, mi mochila tiene que estar más cargada de piedra para que yo no cambie. Entonces, sí, somos conscientes que si llega un momento en el que no puedes crecer, si ves que no tienes ninguna posibilidad de hacerlo ni en horizontal ni en vertical, yo creo que es el momento de cambiar. Y sí, creo que hay oportunidades. Quizás más que tenerlo presente todo el rato para tomar la decisión de manera abrupta, quizás lo interesante es tenerlo siempre presente para no olvidarte de que si no aprendes acabarás en un punto, ¿no?, en el que a lo mejor no estás realmente a gusto y al final pues eso también se va a ver reflejado, ¿no?, en la empresa, ¿no? O sea, en lugar de win-win es lose-lose, todos pierden, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar brevemente, antes de terminar, de las estadísticas. Algunas estadísticas interesantes que habéis visto en los más de 50.000 usuarios que parece que tiene HappyForce y que nutren a la plataforma de información. ¿Qué puedes comentarnos? ¿Alguna cosa que veáis que destaca o que suele fallar más en las empresas a las que asesoráis? Mira, yo siempre cuento esta porque es muy, muy anecdótica y es el momento del COVID. Como hemos dicho antes, Alberto, nosotros medimos felicidad todos los días en las personas. Vaya momento para medirla, sí. Y ese momento es muy gráfico porque bajó 20 puntos de media en todos nuestros clientes. Entonces, denota, y aquí vamos siempre a, ¿qué culpa tiene una organización que el COVID haya venido? Ninguna. Pero el impacto emocional que tienen las personas fue altísimo. Entonces, al final tú como departamento de personas o como organización trabajas con personas y tienes que saber trabajar ese impacto emocional. Entonces, es un indicador muy potente cuando ves que viene el COVID, que viene un mal momento desconocido para todos y que el impacto emocional que tienen las personas es muy alto. Ahora ya estamos recuperando, vamos a decir, como los valores prepandémicos y la felicidad se está estabilizando. Bueno, pues para cerrar un poquito todo ese mensaje que ya estás dando, si quieres terminamos con, bueno, que le digas a cualquier empresa que te vaya a ver o cualquier inversor, cualquier cliente, quien sea, que, bueno, que le digas qué puede lograr la empresa que, bueno, pues decida trabajar o probar con HappyForce. Pues mira, yo lo voy a decir claramente. Al final HappyForce es una herramienta que te permite pasar de las sensaciones a los datos. Es el CRM de personas. Igual que el director de venta tiene un CRM de clientes, pues nosotros te damos la oportunidad que tengas un CRM de personas. Por tanto, podrás tomar decisiones y acciones de manera más ágiles en función de datos.
Bueno, pues hasta aquí otra entrevista en Todo Startups Más, el diario que pertenece al grupo educativo, ya lo saben, que componen el Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Lo dejamos aquí por hoy, nos vemos pronto sumergiéndonos en nuevas ideas que nos traen, como siempre, los emprendedores y todos aquellos que les apoyan, pasando de las emociones a las acciones. Gracias, como siempre, por vernos y nos vemos la próxima. Hasta pronto.